من حالة لا سمع هو نمط حياة بيأثر على شخص، على عائلة وعلى بيئة كاملة. اليوم ضيفنا مستر جورج كانتو إيريرا مكسيكي الهوية رح بيخبرنا عن اختباره مع الصمم. Good morning, Mr. George Herrera. I would like to start by asking you, why did your children have a deafness? And how do they communicate with each other and with you? And do your children know sign language or do they read lips? إذن كنت عم بسأله عن سبب الصمم عند الأولاد وكيف بيتحاوروا بين بعضهم ومعه، وثالثاً إذا بيقدروا كيف يتعلموا لغة الإشارة وإذا بيقدروا يقرأوا الشفاه. La sordera es algo más que simplemente no oír. La sordera es un estado de discapacidad grave que afecta a muchas personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 750 millones de personas tienen algún grado de pérdida auditiva. Soy Jorge Canto, soy químico, trabajo en el Laboratorio de Genética en el Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. De esto y más hablaremos en Marian TV, Líbano. La Organización Mundial de la Salud sitúa a la discapacidad auditiva como la más frecuente a nivel internacional. Sus causas son muy variadas. Las hay desde las naturales, las ocurridas a través del envejecimiento de manera frecuente en todos los seres humanos, hasta las infecciosas causadas por diferentes patógenos. Un tercer grupo de causas pueden ser las causas congénitas, aquellas con las que tú naces, y las hereditarias, en donde papá y mamá o papá o mamá son portadores de genes específicos que condicionan los estados de discapacidad auditiva. La sordera es una discapacidad invisible. En la gran mayoría de los casos no presentan malformaciones aparentes, por los que muchas personas pasan como si fueran personas normales. En México, como en muchos países, se cree que quien es sordo también es mudo. Eso es totalmente falso. Muchas personas sordas hoy pueden desarrollar lenguaje y hablar por sí mismos si tienen las adecuadas oportunidades para hacerlo. Desde luego, hay que partir del hecho de que necesitamos tener un buen diagnóstico, una magnífica adaptación de auxiliares auditivos, el ingreso de los niños sordos a un programa de terapia y la participación fundamental de los padres durante el proceso de la rehabilitación. Es muy importante que no dejemos a un lado las lenguas signadas. Las lenguas signadas son una herramienta más para la socialización y para el aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva. Las lenguas signadas, tristemente, no son universales, sino varían de país a país. Muchas personas sordas, muchos niños sordos aprenden a comunicarse a través de la lectura labial, estrategia que aprenden de manera natural y que complementan con el uso de sus aparatos auditivos. إذن الأسباب بتختلف، فيها تكون خلقة، فيها تكون عدوى، فيها تكون تظهر مع العمر، كما أنه فيها تكون وراثية وقتها بيكون الولد الأصم حامل جينات من الأم أو الأب. بيقلنا أنه بالمكسيك كما ببلدان عديدة بيعتقدوا أنه الولد الأصم هو غير قادر على التواصل مع المجتمع يلي موجود فيه، إنما هيدي الفكرة غير صحيحة، والأهل لهم دور كتير كبير لحتى يساعدوا الولد على التأهيل وعلى خلق برنامج بيساعدهم أنه يتعلموا كيف يحكوا وكيف يفسروا أفكارهم. بقلنا أنه لغة الإشارة مهمة جدا، إنما مشكلتها الوحيدة إنها منا موحدة عالميا، فهي بتختلف من بلد لآخر، وقراءة الشفاه عامل بيقدر يساعد جدا بهذا الموضوع. Mr. Herrera, I would like to ask you now, how did you decide to create this foundation? How did the idea come about? And how does it work? عم بسأله كيف اجت فكرة تأسيس الآيبرودا للصمم، هيدي المؤسسة، كيف اجت الفكرة انه يخلقوها وكيف بتعمل. Partiendo del hecho de que las personas sordas pueden aprender a oír y hablar, en el año de 1986 fundamos la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo, conocida en la región como la IPRODA, con la idea de proporcionarle a los padres las diferentes estrategias
para que sus hijos puedan aprender a hablar dentro de sus propias constelaciones socioculturales. El proceso de aprendizaje en los niños sordos no solamente está basada en la repetición de los diferentes fonemas, sino que está basada en un método muy específico que se llama terapia auditivo-verbal, la cual permite utilizar el pensamiento como vehículo para hablar. Esto quiere decir que los niños sordos aprenden a pensar, aprenden a hablar y posteriormente empiezan a tomar sus propias decisiones. هيدي المؤسسة بتعمل على خلق علاقة بين القسم والمجتمع يلي عايش فيه. بخبرنا انه بكل فخر قدروا يتعاونوا مع جامعات عالمية لحتى يقدروا يكتسبوا أفكار جديدة وطرق مختلفة للعمل على موضوع الصمم. بخبرنا أيضاً إنه هو كأب لطفلة صماء ما بيقدر يقول إنه تقبل الموضوع، إنما تعايش معه وجرب يشتغل على حاله لحتى يقدر يحسن الوضع يلي موجودين فيه. بيقلنا أيضاً إنه الآيبرودا هي مؤسسة بتعمل من دون أي مقابل، وفي كمان مؤسسات أخرى بتأمن معدات أيضاً من دون أي مقابل. Mr. Herrera, on what does success depend on the empowerment of deaf children? كيف أو شو أهم العوامل لإنجاح تأهيل الولد الأصم؟ Uno de los procesos fundamentales en la rehabilitación auditiva de los niños sordos lo compone la integración de equipos multidisciplinarios de atención hacia las familias. Estos equipos están formados desde luego con el niño en el centro del grupo, los padres, los audiólogos, los médicos, los psicólogos y todo aquel que esté interesado en la rehabilitación auditiva de los niños sordos. Desde luego, la parte más importante de esto es que una vez que los niños aprenden a comunicarse de manera verbal, estos niños deben ingresar a una escuela regular. Para ello es imperante involucrar a los maestros de educación regular en el proceso, para que ellos sepan cómo tratar a los niños en el seno de la clase regular. En este caso, a los maestros se les proporciona las estrategias para atender a los niños en la clase regular. En este punto sí es importante que el involucramiento de los maestros, puesto que los maestros son los que en un momento dado tienen que controlar el ambiente de la clase. Cuando los niños son muy pequeños, que están en el maternal, que están en el kinder o durante las primeras etapas de la vida escolar en el nivel de primaria, los niños participan de la clase como cualquier otro niño. Sus compañeros no se dan cuenta de que el niño tiene una discapacidad, en este caso auditiva. Entonces el proceso de socialización y de integración y de inclusión en el salón de clase es prácticamente el 100%. Sin embargo, conforme los otros niños se van dando cuenta de que hay un niño extraño en la clase, esto sucede más o menos en el tercer año de la instrucción regular, entonces lo empiezan a tratar de manera diferente. ¿Por qué? Porque el niño no se está comunicando a la misma velocidad que se comunican ellos. Por lo que es necesario que ahí la intervención del maestro sea importante para paliar los ánimos de los niños, porque generalmente los niños sordos son sujetos de bullying porque no se pueden comunicar a la misma velocidad, con la misma rapidez con los que les preguntan, y los compañeritos no tienen paciencia. Entonces los empiezan a someter a estrés en la escuela y muchos de estos niños tristemente no terminan la escuela primaria. أهم العوامل لإنجاح إعادة تأهيل الولد الأصم تبدأ مع الكشف المبكر. ثانياً التشخيص الصحيح من بعد تحديد نوع الصمم يلي ممكن يكون سطحي متوسط أو حتى قوي. ثالثاً إيجاد المساعدات يلي تتماشى مع الوضع اللي هو فيه. رابعاً بيقلنا إنه الولد لازم يدخل مرحلة التأهيل على النطق. وخامساً بيعتبرها هي أهم شيء هو تدخل الأهل.
What would you advise other families who are experiencing a situation similar to that of your family? شو بتنصح العائلات يلي عم بيمروا بنفس المرحلة يلي انت مرقت فيها؟ La Asociación Yucateca Prodeficiente Auditivo, AIPRODA, funge como un espacio de convivencia armónica que se establece entre los padres, las madres y los diferentes profesionales de la salud en favor de la rehabilitación auditiva de sus hijos. Una de las cosas que nos da mucho éxito y nos da mucho orgullo comentar es que en la organización hemos podido establecer vínculos con diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, lo que nos permite intercambiar en diferentes formas y diferentes puntos de vista con estos académicos de estas universidades sobre las diferentes visiones que tiene la discapacidad y la forma de cómo manejarlo. Obviamente esto a nosotros nos ha dado pues como que un plus, ¿no? Porque además como padres nos ha enseñado a vivir y a convivir junto con la sordera. Cuando me preguntan acerca de esto, que si ya acepté la sordera de mi hija, categóricamente les digo que no, ¿no? Uno no acepta eso, aprendes a vivir con ello y a partir de este aprendizaje, entonces tú tomas cartas en el asunto para mejorar la situación auditiva de tu hijo. Muchos de los padres que llegan con nosotros a IPRODA tienen la ventaja de que muchos de los estudios, prácticamente todos los estudios audiológicos que se le realizan en la organización son estudios sin costo. También se les apoya para adquirir aparatos auditivos a través de diferentes fundaciones en donación, pilas auditivas y el seguimiento. Este seguimiento es fundamental en los niños sordos. Mucha gente cree que cuando un niño sordo tiene un aparato auditivo, pues ya se lo colocan y ya oye. No. El seguimiento en los aparatos auditivos de los niños inicia desde el momento mismo en que se le adapta. Y es cada 2 meses, luego 3 meses, luego 6 meses y luego cada año. Esto para asegurarnos de que los aparatos auditivos estén en pleno funcionamiento y tengamos la certeza de que el niño esté escuchando todo el tiempo. بالأول بيصيب الأهل نوع من الإحباط أو الستريس وهو بينصحهم إنه يضلون قوية ويضلون قادرين يسيطروا على الوضع لحتى يقدروا بحكمة يساعدوا هذا الولد على النطق وعلى الفهم والتواصل الاجتماعي. ما ننسى أيضا حاجة هذا الولد للرفقة وللأصحاب. بيقلنا إنه دايما لازم نتذكر إنه الحياة بتضلها مكملة. Do you have any contact with the hearing impaired community? هل عندكم تواصل مع غير مؤسسات للصمم؟ El éxito de la rehabilitación auditiva de los niños sordos depende de varios factores. Sin duda, el primero es la detección oportuna. Hoy, tanto en México como en muchos países en América Latina, Europa y países desarrollados, el tamiz auditivo ofrece una buena oportunidad para la detección de los niños sordos aún en etapas muy tempranas. Particularmente en la organización realizamos el tamizaje auditivo en niños apenas de 8 horas de nacido. El segundo punto es el diagnóstico. O sea, ya detectamos al niño con sordera. Ahora viene el diagnóstico. El diagnóstico consiste en averiguar qué tipo de sordera tiene el niño. Si es una sordera superficial, media, severa, profunda y si es de un lado o si es de los dos lados. Cuando ya detectamos esto, la siguiente fase es el proceso de adaptación de los auxiliares auditivos. Y los auxiliares auditivos se adaptan en función del tipo de pérdida auditiva. Posteriormente, el niño debe de ingresar a un proceso de terapia, y específicamente la terapia auditiva verbal. Como último punto y de manera fundamental, lo dejé para de último, es la participación de los padres. El éxito, en gran parte del éxito de la rehabilitación depende de la participación de los padres. Los padres son los monitores y que le tienen que decir tanto al médico
como la terapeuta el avance del niño en casa, de tal manera que de esta forma los padres pueden detectar cuáles son los fonemas que el niño está sacando en su casa, las nuevas palabras que está diciendo, para que la terapeuta diseñe estrategias en torno a esos tonos, esas palabras, para provocar el lenguaje hablado en los niños. Allá es fundamental que los padres aprendan a ser guías de sus propios hijos. Generalmente, y esto lo hemos visto de manera recurrente, muchos padres durante las primeras etapas de la rehabilitación, déjenme decirles que se quiebran. El estrés causado por haber tenido un hijo con alguna discapacidad se ve roto cuando muchos de los padres no aguantan esto y acaban separándose. Esto complica mucho el proceso de la rehabilitación en sí. Pero para los padres que sobreviven a este proceso de aceptación, estos padres hay que atenderlos, porque la mayoría de los padres, yo mismo pasé por ello, llega un momento en que tu hijo se vuelve un sujeto de rehabilitación y para ti y para tu hijo, la prioridad es que el niño vaya a la rehabilitación, aprenda a hablar, aprenda a entender, aprenda a comunicarse, pero en el camino nos olvidamos que el niño es un niño y que como niño tiene que divertirse, tiene que jugar, tiene que tener amigos. Entonces, ante todo, no hay que olvidarnos de esto. Y por otro lado, las parejas pues también tienen que seguir con su vida adelante. Entonces, allá es muy importante conocer a las familias, conocer el ambiente familiar, conocer a los hermanos para poder intervenir en casos de que sea necesario. من مهمات مؤسستنا التواصل مع المجتمع يلي بيشبه لنا، ولكن للأسف بالمكسيك وبمناطق أمريكا اللاتينية طرق العمل بتختلف ونظرتهم للموضوع أيضا بتختلف. نحن بمؤسسة ايبرودا نعتبر الولد الأصم قادر يتواصل مع المجتمع يلي هو عايش فيه، ومنركز كتير على العمل ضمن مجموعات هيك بيتعلموا من بعضهم. أهم شيء بيتعلموا الاحترام وأيضا لغة الإشارة. What have been the biggest challenges for deaf people? شو هي التحديات الأكبر يلي بيواجهها الولد الأصم؟ Uno de los objetivos de la IPRODA es precisamente poner en contacto a los niños y a los jóvenes con sordera con otras comunidades de jóvenes sordos. Esto es por las diferentes miradas que hay entre ellos. Tristemente, al igual que en esta región y en otras regiones de México e incluso en otros países de América Latina, las comunidades sordas no han sabido ser comunidades cohesivas. Es decir, se miran de manera diferente. Las personas que manejan lengua de señas, ellos no ven de igual manera a las personas sordas que se han oralizado con el uso de aparatos auditivos o de implantes cocleares. Para ellos no son sordos. ¿Por qué? Porque son sordos que hablan, y si hablan, pues no son sordos. Pero no entienden que estas personas sordas, cuando se quitan los aparatos auditivos, son igual de sordas que ellos. Entonces, esto hace que estos grupos se miren de manera diferente y se miren con mucha rivalidad. En IPRODA tratamos de buscar que todos estos grupos se conozcan, que entre ellos se reconozcan, se respeten, e incluso algunos niños que van con nosotros, que ya son jóvenes, han aprendido las lenguas de señas y eso ha permitido que ellos tengan también este contacto con esta comunidad sorda. Desde luego, uno de los grandes desafíos que tienen las personas sordas es su proceso de enseñanza. El problema en México, como en muchos países, principalmente de América Latina, la educación está sectorizada. En el caso de las personas que tienen alguna discapacidad, hay un sistema educativo en este país que se llama educación especial. Entonces, este sistema debe de migrar, debe de cambiar a un nuevo sistema de educación que tenga que ver con la aceptación hacia la diversidad, no solamente a las personas con discapacidad.
La educación inclusiva ofrece estos elementos que le van a permitir a todos estos grupos minoritarios participar de diferentes formas dentro de la vida social de un país. De ahí surge que los sordos pues, no solamente tienen que tener su rehabilitación, su escuela, sino que además tienen que tener otros elementos que son necesarios para su desarrollo personal, psicológico y emocional. Es muy importante acá mencionar que dentro de nuestro grupo manejamos mucho ese tipo de emociones. Cuando las personas vienen con nosotros, les hacemos ver que este espacio de AIPRODA es un espacio para ellos, es un espacio para sus hijos, es un espacio donde todos podemos aprender y es un espacio en donde es posible que estos hijos dentro de ese aprendizaje puedan desarrollar lenguaje, hablar y comunicarse por ellos mismos. طبعا التحدي الأكبر هو سير عملية المعالجة. بيقلنا انه اكيد مناهج التعليم بمعظم المناطق امريكا اللاتينيه ما بتساعد ابدا بهذا التحدي ولازم تتغير. فالمشاركه والحياه الاجتماعيه كتير مهمين، وفي يقول حتى انه اساسيين لتطوير الولد عاطفيا نفسيا واجتماعيا. وهذا الشيء يلي رح يخليه يقدر يطلع الطاقة اللي عنده إياها. How did you help your children understand their personal limitations? How the love would help. كيف قدرتوا تخلوا هيدول الأولاد يتقيدوا بتعليماتكم، وكيف تقدروا بالمحبة تساعدوا هذا الولد؟ قد ايه دور المحبة مهم بهذا الموضوع؟ La rehabilitación de los niños sordos tiene que ser vista desde un punto integral. No me gusta mucho la palabra integral, pero bueno, la realidad es que tiene que ser de esta forma. Y uno de los componentes que no podemos dejar fuera, pues es el componente del amor. Somos seres humanos, somos seres emocionales, y para las personas con discapacidad auditiva es muy importante que estén rodeadas de mucho amor. Estos niños sordos que no tienen íntegro su sistema auditivo se comunican a través de formas no verbales que hacen que se establezca una comunicación directa primero con su familia, luego con sus hermanos y luego con sus maestros y con todos los demás. Pero sí es importante alimentar esa parte emocional porque de ello depende el éxito de la propia aceptación de la discapacidad auditiva en el niño. Anteriormente habíamos hablado de cómo los niños en el seno de la clase de pronto se empiezan a dar cuenta que en su salón hay un niño con problemas de audición, pero en el caso de la familia hemos tenido la oportunidad de hablar con los hermanos de niños sordos y les preguntamos cuándo se dieron cuenta de que tenían un hermano que no escuchaba. Y la respuesta en promedio era cuando estaban en tercer o cuarto año de la primaria. Es cuando se dan cuenta de que su hermano pues es diferente. Entonces, partiendo de esto, hemos diseñado en la AIPRODA un sistema para atender a los niños sordos desde este momento y meterlos a un programa en las escuelas de educación inclusiva. En las escuelas no hay una educación inclusiva, pero si desde chicos en escuelas empezamos a manejar estos elementos de la educación inclusiva, los niños se van a sentir aceptados por lo menos los 2 años de su maternal, los 3 años de su kinder y los 3 años de su educación primaria, lo cual son 9, 10 años que nosotros podemos aprovechar para que este niño se sienta socialmente aceptado. De esta manera es posible que el componente emocional del amor sea quizá uno de los elementos más importantes a reforzar en el proceso de la rehabilitación de los niños. تأهيل الولد الأصم بقلنا بحاجة لكتير من الاستقامة وبنفس الوقت
للمحبة. ما ننسى أهمية المنحى العاطفي، فالأولاد هن كتير بحاجة يحسوا بهيدا المحبة لحتى يقدروا يعبروا عن اللي عم بيحسوا فيه واللي عم بيحبوا يقولوه. حكينا قبل عن المناهج يلي بتتبعها المدرسة مع هيدول الأولاد وكيف بينظروا لموضوع الصمم، ولكن ما حكينا عن كيف لازم نتعامل مع هذا الولد بالبيت، وكيف لازم نحكي مع أفراد العائلة مثل الأخوة لحتى يقدروا قد ما بيقدروا يستوعبوا الولد الأصم يلي عايش بيناتهم. على هذا الأساس نحن نظمنا تراتبية التعليم حسب العمر. وهلأ بدي أسأله لمستر إريرا: What could you say to people with disabilities who have not yet found work? How would you expect countries to evolve in terms of labor inclusion? عم بسأله كيف شو اللي فيك تقوله للأشخاص يلي ما بيقدروا يسمعوا وقتها بيجربوا يلاقوا فرص عمل ولكن ما بيقدروا، وكيف تتوقع الدول إنه تساهم بإيجاد حل لهذا الموضوع. Una de las desventajas que tienen las personas con discapacidad es el acceso a algún trabajo. Y cuando me refiero al trabajo, me refiero a un trabajo digno. Digno, cuando menos que tengan un servicio médico y que tengan algunas prestaciones de ley. Generalmente todos trabajan, pero trabajan dentro de la informalidad. Y siempre me preguntan qué se puede hacer, en este caso, por las personas con discapacidad. La paradoja de esto es que las personas con discapacidad siempre han pugnado porque sus derechos sean iguales a las personas, digamos, normales, ¿no? Y cuando ya tienen ese derecho, entonces no tienen acceso al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy competitivo en la actualidad. De hecho, ahora que estamos pasando por un periodo de una pandemia mundial, quien tiene un trabajo es porque tiene verdaderamente mucha suerte y una gran bendición. Entonces, en este caso, nosotros siempre en la organización pugnamos por la educación. Las personas con discapacidad, independientemente de cualquier discapacidad, tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que ser hábiles para desempeñar algún trabajo y algún oficio. Es claro que ahorita la situación está difícil y ningún empresario y ninguna oficina de gobierno le va a dar trabajo a alguien que no sabe hacer nada. Entonces, aunque las personas con discapacidad tengan derecho a tener un trabajo, el trabajo solamente se les va a dar siempre y cuando ellos estén preparados para hacerlo. Entonces, de allá la importancia de que los programas educativos estén enfocados y flexibles hacia este tipo de personas. En este punto es muy importante mencionar un aspecto muy importante que está contemplado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es la accesibilidad universal, que tiene que ver con todo esto. O sea, no solamente con el hecho de hacer rampas o de poner señalamientos para las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad tengan acceso a todos estos servicios. Tan solo en la ciudad en donde vivimos actualmente, a pesar de que los camiones, hay lugares para personas con discapacidad, las personas con discapacidad no tienen acceso porque los camioneros no les dan parada. Entonces, esto es parte de un proceso de educación para todos. Entonces, desde este punto de vista, las organizaciones civiles, no solamente la IPRODA, muchas organizaciones civiles, estamos brindando al gobierno la oportunidad de que nos miren de una manera diferente. Las organizaciones civiles tenemos mucho que aportar a los gobiernos. ¿Por qué? Porque las organizaciones civiles hemos estado trabajando a lo largo de muchos años y los gobiernos generalmente, bueno, cuando menos en este país, son gobiernos de 6 años. Entonces, muchos programas ya no se continúan con los nuevos gobiernos, pero las organizaciones civiles seguimos allá. Entonces, una de las grandes posturas que tenemos en las organizaciones civiles es precisamente que nos hagan caso, que tomen esta experiencia de muchos años para que estos gobiernos puedan implementar algunas políticas públicas. أكيد هيدا من أكبر العلل لموضوع الإعاقة.
بخبرنا الأغلبية إذا لقوا فرص عمل ما بتكون ضمن أساس رسمي، وأكيد هن لهم كل الحق إنه يشتغلوا مثلهم مثل غيرهم، ولكن ما فينا ننفي إنه العالم اليوم مرق بأزمة عالمية، واللي عنده شغل بتكون عنده نعمة. بالمؤسسة بخبرنا أيضا بيحضروا الشخص وبيعلموه بيسقفوه لحتى يقدر يقوم بأعمال كتيرة من أهمها التجارة. هون بحب يذكر إنه المنظمة العالمية لحقوق الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة تعطي الحق لهدول الأشخاص إنه يقوموا بهذا العمل. في كتير منظمات ومؤسسات بتناضل من أجل هذا الموضوع. Tell us a little about your life. Who is George Canto? خبرنا شوي عنك. مين هو جورج كانتو إريرا؟ Hablar de uno mismo siempre es difícil, pero bueno, yo quiero decirles que soy un hombre sencillo, muy trabajador. Nací en un puerto muy cercano de Mérida que se llama Progreso. Viví frente a la playa y aunque tuve una infancia precaria, la comida nunca nos faltó porque el mar nos proveía de todo. Tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública. Estudié la carrera de químico, farmacéutico, biólogo y tuve la suerte de, desde muy pronto, ingresar al laboratorio de genética de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde pude estudiar la parte genética a la que me dedico, la parte genética de la sordera. En el trabajo conocí a mi esposa, también investigadora en el área de parasitología, y pues me casé con ella y tuvimos la fortuna de tener 3 hermosas chicas. La primera de ellas, Georgina, quien fue que nació sorda y que fue la inspiración para que nosotros pudiéramos fundar la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo, y que también ella nos dio la oportunidad, tanto a mi esposa como a mí, de aprender y a convivir en la vida con una persona que está sorda. No fue fácil porque nosotros teníamos la idea de estudiar un posgrado, irnos fuera de Mérida, de México, a seguir estudiando, pero bueno, los planes de Dios siempre son diferentes y nos dio la oportunidad de tener a una hija sorda y nuestro doctorado fue allá, ¿no? Aprendimos con ella a escuchar en el silencio, aprender a hablar con ella, a entenderle su manera de mirar. Entendimos que su lenguaje emanaba de sus sentimientos y de su corazón. Entonces, afortunadamente, la vida nos ha regresado muchísimas buenas experiencias con muchos niños sordos, con la organización a la cual pertenecemos hasta ahora, y que, bueno, de alguna manera hemos aprendido a soñar con ella, y que a través de estos sueños nosotros poder ayudar a muchas personas más. بقلنا من الصعب التحدث عن النفس، وبكمل بخبرنا انه هو شخص بسيط جدا، ولد بمنطقة قريبة من البحر اسمها ميريدا وترعرع هناك. حاز على شهادة بعلوم الكيميائيات، وكان محظوظ جدا بالعمل بجامعة يوكاتان المكسيكية بمختبر الجينيائيات، وبالعمل تعرف على زوجته وصار أب ل3 بنات. الأولى اسمها جورجينا، خلقت صماء، وهي كانت السبب لتأسيس ايبرودا واكتشاف عالم اللي بيسميه عالم السكينة. بخبرنا انه المشوار ما كان هين ابدا، ولكن بمساعدة الرب قدر يكمل المشوار وقدر يفهم وقدر يكمل المسيرة. What type of initiatives generate the greatest social impact? سألته اجتماعيا شو المساهمة الأفضل يلي نقدر نقدمها للمؤسسة. En poco más de 30 años que tiene la IPRODA de fundada, hemos implementado diferentes estrategias para la atención de los niños sordos. Una de las estrategias que más éxito ha tenido
es una que tiene que ver con la parte emotiva de las personas. Muchas de las personas que vienen con nosotros a IPRODA son voluntarios. De hecho, todo el trabajo que se realiza dentro de la organización es un trabajo voluntario. Tanto profesionales como estudiantes de diferentes universidades aportan su talento, su tiempo y parte de su vida para que los niños sordos puedan tener, obviamente, una mejor calidad de rehabilitación. En este punto yo quiero agradecer mucho a todos estos voluntarios que han venido con nosotros y que están participando activamente en el trabajo de la IPRODA. Esta parte del voluntariado nosotros le hemos llamado voluntariado solidario, aunque es redundante, pero bueno, con nosotros es muy solidario porque además los estudiantes y los profesionistas y los vecinos y los amigos y las familias que vienen con nosotros aportan también parte de su tiempo y mucho de su dinero. من أول ما بدأوا تأسيس IPRODA من 30 سنة وجدوا أنه أفضل مساهمة هي المساهمة العاطفية. اليوم بتضم المؤسسة تقريبا 130 ل 140 متطوع بالسنة. هول الأشخاص بيقدموا وبيساهموا بوقتهم بمهاراتهم وحياتهم حتى يساعدوا غيرهم، ونحن بيقول ممنونين جدا لهم. السؤال الأخير what message could we transmit to the new generation؟ شو فينا نوصل فكرة للجيل الجديد؟ Como mensaje final quiero agregar que la discapacidad en general es una condición de vida que no se va a terminar. La vamos a tener hoy, mañana y quizá el resto de nuestras vidas. Allá lo importante es crear nuevos cuadros de seres humanos que sean capaces y que sean sensibles de poder enfrentar y atender a la discapacidad. Para ello nosotros en las organizaciones civiles hemos propuesto la oportunidad de intervenir en las escuelas y en las universidades, que son los centros en donde se forman estos profesionales, para sensibilizarlos acerca de todos los procesos involucrados en la discapacidad. Esto nosotros le llamamos educación inclusiva. La educación inclusiva puede ser el elemento de partida para que las nuevas generaciones aprendan a convivir con la discapacidad. Muchas gracias. بالختام بيحب يذكر انه الاحتياج الخاص هو وضع منه رح يتغير. لازم نتعايش معه بيقول اليوم بكره ويمكن لمدى العمر، والتحدي هو خلق اشخاص مستعدين انه يواجهوا هذا الواقع. وهناك بيقلنا مؤسسات خلقت لمساعدتهم حتى تسقفهم، تحضرهم وتعلمهم، اكيد بالاستعانه باخصائيين. هيدا الحق بالتعليم الشامل للجميع هو نقطة بدء تقبل الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة من قبل الجيل الجديد، وهو بيتشكرنا على هذه المقابلة. Mr. Herrera, we are very delighted by this beautiful interview. Thank you so much and God be with you. مشاهدينا، هيك بنوصل لختام الحلقة. بنتمنى انه تكون نالت اعجابكم وملتقانا بالحلقة المقبلة.